Nuestra segunda oradora es una chica apasionada por el teatro y el patinaje, con ganas de aprender algo nuevo todos los días y conocer personas que puedan enseñarle algo. Ella es alumna de la ESO número 213 Manuel Belgrano, de la ciudad de San Carlos Centro. Les pido por favor que recibamos con un muy fuerte aplauso a Cata. A la escuela se viene a aprender, no a divertirse. Esta fue la frase que más me marcó durante mi escolaridad. Cuando estaba en primaria, no era capaz de entender este discurso, porque yo, genuinamente, me divertía en la escuela y llegaba a mi casa con la certeza de que hoy había aprendido algo nuevo. Recuerdo que en la primaria, las maneras en las que se nos daban los contenidos eran muy distintas a las que presencio hoy que estoy en la secundaria. Los profesores nos daban los contenidos a través de juegos. Cantábamos, pintábamos, bailábamos y dibujábamos. Y hacíamos muchas actividades que tenían que ver con el orden de la creación, como hacer afiches, moldear plastilina y confeccionar manualidades. Al decir todo esto, parece que íbamos a la escuela a estar en un viva la pepa. Y acá es donde está el problema. Aprender y divertirse parecen conceptos que no van de la mano. ¿Por qué ir a la escuela a estar en un viva la pepa estaría mal? ¿No se puede aprender y divertirse al mismo tiempo? En mi realidad de niña de tercer grado, esto no tenía mucho sentido, porque para mí, aprender y divertirse siempre iban de la mano. Pero con el pasar del tiempo, la frase cobró sentido. Recuerdo que cuando entré a la secundaria, mi percepción sobre la escuela había cambiado drásticamente. Pasamos de jugar, imaginar y crear a copiar, repasar y repetir. Un proceso en donde lo que aprendemos se vuelve efímero, ya que tiene una funcionalidad dentro de nosotros que termina poco tiempo después de aprobar un examen. Ahora en la secundaria, muchas veces me siento como un sujeto en tercera persona, que se encarga de analizar lo ya dicho, ya hecho y ya pensado. Y no se hace nada en base a eso. Solo tiene como objetivo ponerle una nota a los resultados. Ya no se trata de un proceso en donde cada uno plasma lo aprendido a través de crear algo, como lo eran los dibujos, las canciones o los bailes. Pasamos de aprender para crear a aprender para probar. Entonces, aprender se volvió aburrido y monótono. Y en ese momento pude entender la frase de que a la escuela se viene a aprender, no a divertirse. Tengo un amigo que es de esas personas que tiene una percepción de las cosas distinta a la que suelen tener las demás personas. A este amigo no le iba muy bien en la escuela, pero no porque no fuese inteligente, sino que no iba casi nunca, no hacía las consignas, garabateaba las pruebas y no respondía a las preguntas, y no prestaba mucha atención. Cada vez que hablaba de esto con mi amigo, él me decía que la escuela lo deprimía. Yo no lo entendía muy bien, porque si bien a mí la escuela me resultaba aburrida, decir que te deprime me parecía un poco exagerado. Pero ahora que mis compañeros y yo estamos en cuarto año y tenemos que ir eligiendo qué hacer cuando se termine la escuela, puedo entender un poco mejor lo que decía mi amigo. Aquellos que en la primaria soñaban con ser astronautas, futbolistas, actores, cantantes o científicos, ahora no se ven capaces de hacerlo y buscan el lado más realista de la situación, como meterse a una carrera que después tenga una buena salida o ingresar a un trabajo que tenga buen ingreso. Y no se ponen a pensar en si eso es realmente lo que quieren o si en solo están buscando lo que resulta más fácil hacer, lo más práctico. Y eso es un poco deprimente, como decía mi amigo. Pero los entiendo, porque hoy en día uno entra a cualquier red social y escucha hablar sobre chicos que tienen nuestra edad y están en un re equipo de fútbol, son protagonistas de una película en Hollywood o ganaron $1 millón por descubrir la cura a algo. Y uno no se siente capaz de hacer eso, porque en todo este tiempo lo único que hicimos fue copiar, repasar y repetir.
y no nos hemos demostrado nosotros mismos que somos igual de capaces de crear algo como lo son todos esos chicos de los que escuchamos hablar en las redes. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado con nosotros si en todo este tiempo nos hubiésemos dedicado a crear algo que nos guste y que nos haga felices? Para mí, la clave está en usar los contenidos que se nos dan para usar algo propio, auténtico, que nos permita descubrir cuáles son nuestras capacidades, gustos e impronta propia. Quizás, si esto hubiese sido así, ahora a mis compañeros y a mí se nos haría más fácil proyectar un futuro en el que decidir qué hacer cuando se termine la escuela. Además, nos creeríamos lo suficientemente capaces de hacerlo. Y por otro lado, estaríamos más motivados a aprender, porque la escuela dejaría de ser un lugar de aburrimiento y frustración. Y la frase de que a la escuela se viene a aprender, no a divertirse, dejaría de tener sentido de nuevo, como cuando estábamos en primaria. Quizás alguno de ustedes se pregunta, ¿qué pasa cuando los alumnos crean? Bueno, cuando estábamos en tercer año, teníamos un proyecto que unía varias materias, entre ellas plástica, lengua y música. El proyecto final, con el que se nos evaluaría, era la creación de un cortometraje, donde la visual, el sonido y el guión tenían que ser creados por nosotros, bajo tema completamente libre. Este trabajo fue una muy buena idea, porque gracias a él pudimos descubrir qué nos gustaba hacer y qué éramos capaces de hacer cada uno de nosotros. Y eso es lo que pasa cuando los alumnos crean. Descubren qué pueden hacer y qué quieren hacer. Cuando uno deja de copiar, repasar y repetir, se generan cosas hermosas que tienen que ver con imaginar, pensar y finalmente crear. Y eso lleva a un aprendizaje que no se olvida nunca, porque en él hay una marca propia. Cada vez que hablaba de este tema con personas, la pregunta que más me cruzaba era, ¿para qué sirve crear? Bueno, aprender a crear es muy importante, porque vivimos en un mundo que avanza con gran rapidez y necesita ser acompañado por innovación, la cual se genera únicamente cuando las personas crean algo auténtico, algo nuevo, que no haya sido creado antes. Esto lo podemos ver muy marcado en el mundo laboral, donde las empresas están intentando avanzar continuamente y para eso necesitan crear cosas nuevas, porque si siguen igual que como estaban hace 5 años, probablemente no les vaya tan bien. Por lo cual, buscan personas capaces de crear un futuro, no aptas para memorizar un pasado. Por esto, creo que es importante que los alumnos en las escuelas nos dediquemos a hacer, porque quiero ser yo quien aprenda a crear. Me desmotiva aprender sobre quienes ya crearon. Por otro lado, creo que todos somos buenos en algo y que algo nos apasiona, por lo cual todos acá podríamos crear algo, ya sea desde una coreografía o un cuadro, hasta, ¿por qué no?, un descubrimiento científico o la producción de una película. Por esto mismo, creo que tanto yo, como mis compañeros, y como todos los que estamos en este proceso de elegir qué hacer cuando se termine la escuela, deberíamos dejar de preocuparnos tanto por lo complejo que resulta el futuro. Porque quien crea algo tiene un lugar asegurado en este mundo, y todos y cada uno de nosotros somos capaces de crear. Muchas gracias.